Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 9 del 9, o sea, 9 de septiembre, día jueves. Hoy día vamos a comenzar con la materia de funciones. Ay, Tamara tiene el micrófono abierto. Eh, Así que vamos con lo básico. De partida, la ecuación de la recta, lo cual hemos visto, pertenece a la familia de las funciones, porque tomamos un valor x, lo podemos evaluar y obtenemos un valor y. Pero la pregunta es, ¿qué es una función? ¿Qué puede hacer una función y qué no puede hacer una función? Por ejemplo, en lo que nosotros estamos trabajando a nuestro nivel de números, podríamos decir que una función es cualquier cosa que yo al evaluarlo y generar algoritmos matemáticos, por ejemplo la suma, la resta, división o multiplicación, obtengo otro número. Entonces tomo un número, entre comillas lo transformo en otro número. Y eso sería una función. Pero el concepto de función es mucho más global. Por ejemplo, yo puedo hacer funciones sobre objetos. Por ejemplo, la función más básica en esto es un supermercado o algún tipo de tienda, donde cada objeto se le asocia un valor para proceder esto a la venta. Eso también es una función, porque yo ingreso el objeto, por ejemplo, lámpara, y me da como resultado otra cosa, que en este caso es un número. Pero también pueden ser, por ejemplo, viendo como el registro civil actualmente, si usted, cada persona se le asocia un sexo, puede ser masculino o femenino, un estado civil, soltero, divorciado, casado, y así un sinfín de alternativas. O sea, no necesariamente la respuesta de una función siempre van a ser números, también pueden ser cosas. Y también se pueden ejercer sobre cosas. Así que el funcional es un concepto más amplio. Más adelante ustedes van a estar trabajando con Excel, y en el Excel usted le puede generar una función sobre lo que usted quiera. Incluso para los que son más avanzados, yo nunca he llegado a ese nivel, pero se le puede generar funciones a través de dibujos. Usted ingresa un dibujo y en relación a ciertos parámetros, el Excel le puede dar una respuesta. Pero eso ya es algo que, bueno, los que se quieran especializar en Excel podrían tal vez llegar a ese punto. Entonces, pero volviendo a lo que nosotros estamos viendo, que es cálculo, se va a definir una función. F es una función si, dos puntos, existe un único y perteneciente al recorrido de F, tal que F de X es igual a Y. O sea, tomamos un elemento X y un elemento Y perteneciente al recorrido de la F. Todavía no hemos visto qué es lo que es recorrido y ese tipo de cosas, pero más o menos todos deberían haberlo escuchado durante la enseñanza media básica. Entonces, a cada X se le asocia un único Y. Esto geométricamente, ¿qué significa? Por ejemplo, tenemos la función parábola, que es la que todos deberían haber visto. Cada vez que usted toma un valor X, usted traza una recta que es para acá. Esto me queda un poco doblado, pero... Y se le va a asociar un único valor Y. Esto es función. Pero algo, por ejemplo, así, no me quedo redondito, pero vamos a suponer que una circunferencia, la circunferencia no es función, porque a cada valor X se le puede asociar dos valores de Y. Y uno y dos. No es función. Porque para que sea función, a cada valor X se le asocia un único valor en Y. Entonces ahí tenemos problemas. Y adelantando un poco más adelante, ¿qué funciones que de todas las que nos interesan
nos van a generar problemas. La función más problemática es la función raíz cuadrada. Porque la raíz cuadrada es un concepto bastante amplio. Puede ser un concepto de distancia o puede ser como una pseudofunción. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, raíz cuadrada de 9, todos automáticamente pensamos en el 3. Incluso si usted toma la calculadora, pone raíz cuadrada de 9, la respuesta de la calculadora es 3. Pero también tiene la parte negativa. Menos 3 también es una imagen de la raíz cuadrada, porque menos 3 al cuadrado genera el valor 9. Por lo tanto, no podría ser considerada una función. Por lo tanto, cuando analicemos esta función, vamos a tener que llegar a una convención. ¿Qué significa eso? Que los matemáticos alguna vez todos se reunieron y dijeron, oye, necesitamos la raíz cuadrada que sea una función, pero tenemos el problema que no cumple con la definición. Entonces, ¿qué hacemos? Se elimina la parte negativa. O sea, aunque la raíz de 9 puede dar 3 y menos 3, todos los matemáticos decidieron que la parte negativa no era tomada para que raíz cuadrada sí sea una función. Y así se solucionó el gran problema. Eso. ¿Alguna duda o consulta hasta el instante? No. Entonces vamos con los primeros conceptos. El primer concepto es dominio. ¿Qué se entiende cuando hablamos de dominio de F? En particular, recordemos que en este curso vamos a tomar solamente los números reales, entonces todo esto va a estar enfocado en los números reales. Entonces, dominio son todos los valores X que hacen a la función bien definida. O sea, son todos los valores X que yo al evaluar la función no me generan ningún problema. Pero, ¿qué cosas no están definidas? En particular, números reales son 3. La primera es la división por 0. O sea, usted va a analizar una función. Esta función presenta fracciones. Si ocurre eso, usted tiene que analizar qué valores de X hacen que la división genere, o sea, que el denominador quede con valor 0. Y esos valores sacarlos. Por ejemplo, vamos a hacer ya una muy facilita. 4 partido por 3 menos X. Esta va a ser la función. Evidentemente, acá el dominio de F. Esto, la notación de dominio va a ser la palabra dom. Acá tenemos, como tenemos solamente fracciones, tenemos que analizar qué valor de X hace que abajo se haga 0. Y serían entonces todos los reales menos el 3. Recordemos que este menos es de la resta de conjuntos. Entonces, esto sería el dominio de esta función. Todos los números reales, salvo el número 3. La segunda cosa que no está definida en los números reales es raíz de índice par de un número negativo. Las raíces de índice impar, por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, lo que sea, sí puede ser definido dentro de las raíces. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 1 es menos 1, porque menos por menos da más, y por el tercer menos daría menos. Pero
Las raíces de índice par no generan esto porque si los números son de igual signo, por ejemplo, menos con menos da más, y más por más da más, no existe ninguna forma de que dos raíces, perdón, dos números reales multiplicados por sí mismos den un número negativo. Entonces, cuando ocurre este problema, por ejemplo, g de x ser raíz de 5 menos x, por dar un valor. Lo que tenemos que analizar antes ya no es tan sencillo como el anterior, que uno un poco más de al ojo puede calcular cuál es el dominio. Cuando tengamos este tipo de problemas, vamos a analizar lo que está adentro de la raíz, en este caso 5 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Y vamos a despejar esto de tal manera que nos genere un intervalo. Acá bastante sencillo, el negativo pasa al otro lado positivo, y aquí nos genera que la solución son todos los números x menores o iguales que 5. Y si esto lo pasamos a un intervalo, generaría que es el intervalo del menos infinito hasta el 5 cerrado. Esta es notación de intervalo. Recordemos que el intervalo va a ser cerrado cuando apunte hacia el número. Entonces, la solución acá, el dominio de la función g, es el intervalo del menos infinito hasta el 5 positivo. O sea, todo número mayor que 5 va a generar que esta función no esté bien definida. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Asumo que el silencio es un no. Y tercera cosa, que es, ¿cómo se llama esto? Logaritmo. Logaritmo de un número negativo o 0. El logaritmo como tal no lo hemos visto, lo vamos a ver en un par de semanas más, pero es una función que es la función inversa de la función exponencial. En particular, cuando hablamos del logaritmo, se ocupa la palabra log, el logaritmo parte de la palabra, y es una función que incluso está en las calculadoras, lo pueden encontrar ahí. Entonces aquí podemos colocar cualquier cosa, por ejemplo, 3x más 1. Entonces esta es la función. Al igual que pasa con las raíces, tampoco lo podemos hacer tan rápidamente, descubrir cuál es su dominio. Tenemos que analizar qué pasa dentro de este logaritmo, en este caso dentro de 3x más 1, y como la restricción acá es un poco más fuerte de lo que pasa con la raíz, el análisis va a hacer que sea estrictamente mayor que 0. Igual que lo anterior, entonces aquí hay que analizar. Entonces aquí nos quedaría 3x es mayor que menos 1, y como el 3 positivo pasa al otro lado sin cambiar la desigualdad, recordemos que cuando pasamos algo negativo, la desigualdad cambia de lado, o sea, se da vuelta, y nos quedaría menos un tercio. Entonces, nos dice que todos los valores que nos sirven van a ser más grandes que menos un tercio. Por lo tanto, si esto lo pasamos a intervalo, va a ser esto es abierto, desde un tercio sin tomarlo, entonces ahora como es abierto no mira al número, hasta el más infinito. Así el dominio de esta función es el intervalo del menos un tercio hasta el más infinito. Recuerden que esto que les estoy explicando del logaritmo lo vamos a ver más fuertemente en 2 semanas más, pero por ahora esto es
lo básico, o sea que la función no puede ser evaluado ni en número negativo, ni en un número cero. ¿Ya? Profesor, ¿Gloria? ¿por qué en el 2 el dominio es menos negativo, 5? Si el 5 es mayor o igual a X. ¿Me puedo Sí, lo que explicar pasa es eso? que todos los valores X tienen que ser más pequeños que el 5. O sea, si usted toma un valor X, lo compara con 5, el 5 siempre tiene que ser más grande. Eso es lo que nos dice acá la restricción de aquí. Ahora ¿Ok? entendí. Ah, ya, perfecto. No sé si hay alguna otra duda o consulta. No. ¿Están copiando o puedo borrar? Ahora sí me gustaría que dijeran, sí, profesor, estamos listos, o no, profesor, estoy copiando. Yo estoy listo, profe. Muchas gracias, Yo Carlos. estoy lista. Yo Gracias. también. Sí, ya. Vamos a continuar. Entonces, esto es lo que se considera dominio. Primer concepto que nosotros vamos a trabajar. Segundo concepto, recorrido. Era recorrido. Entonces, son todos los valores y tales que existe X perteneciente al dominio de la función y es igual a f de X. O sea, son todos los valores que se pueden tomar o que están dentro, que usted evalúa un valor X y va a llegar a este número Y. El cálculo de recorrido es algo un poco más complicado porque a grandes rasgos lo que se hace es tratar de analizar de igual manera que hicimos un poco anteriormente para ver el dominio. De igual manera se trata de analizar la función inversa, o sea, la que va al revés. Voy a tratar de explicarlo a ver con un ejemplo, a ver si queda un poco más claro. Vamos a suponer, por ejemplo, f de x es igual a 5x más 2 partido por x, por darle un valor. Entonces acá rápidamente, como esto es fracción, lo podemos hacer un poco rápido. El dominio de la función van a ser todos los reales, menos en los valores que hacen cero esta fracción. En particular, recordemos que es el 0 abajo, y en el único punto que se hace 0 abajo es cuando x vale 0. No nos interesa que el numerador dé 0, porque 0 dividido un número siempre va a dar 0. Lo que nos interesa es que abajo no quede dividido por 0. Entonces, en este caso, el único valor donde abajo da 0 es cuando x vale 0. Entonces, lo que a nosotros nos interesa analizar, en este caso, son todos los valores y que se pueden dar como un valor asociado al cálculo de, o sea, cualquier número R de los reales menos el 0, por ejemplo, el menos 5, el menos 20, el 15, el pi, raíz de 2, todos esos valores que dan, analizar cuáles son todos esos valores en I. Entonces, lo que se utiliza acá es hacer un despeje de X en función de Y. Actualmente, tal como está expresado acá, Y está en función de X, porque yo analizo un valor X y obtengo un valor Y. Entonces la idea es despejar el X en función de Y. O sea que X es igual a algo que solamente dependa de la letra Y. Entonces para hacer eso hay que hacer todas las cosas que ya sabemos. Entonces Y es igual a 5X más 2
partido por x. Esta x está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Como yo quiero despejar el x, todo lo que tenga x pasa por un lado, lo que tenga y pasa por, lo que no tenga x pasa por el otro. En este caso, el 5x me lo paso por el lado negativo. X simplemente me queda un 2. Como el 5 y el y no se pueden sumar porque son cosas distintas, lo único que puedo hacer es factorizar por x. Me quedaría y menos 5 es igual a 2. Y como esto está multiplicando al x, lo inverso a multiplicar es dividir. Y ahí nos quedaría la función. Ahora, x está en función de y. Y nos hacemos las mismas preguntas que podríamos hacernos para el cálculo de dominio, pero ahora pensando en y. En este caso tenemos una fracción. Tenemos que ver qué valores de y hacen que esta función quede dividido por 0. En este caso, cuando y vale 5. Entonces, el recorrido de la función, ¿qué nombre le había puesto? F. El recorrido de la función f van a ser todos los reales menos el 5, porque ese es el que hace 0 el denominador. ¿Ya? Y así es como se calcula el recorrido. Se despeja el x en función del y se analiza tal cual se analiza un recorrido, basado en un dominio. En particular, voy a ver, Flowplot. Gráfica online. No, es Flowplot. Volviendo a esta muy buena página. Entonces, aquí. X más 2 dividido x. Efectivamente, si se dan cuenta, en 0 la función se va para el menos infinito por un lado y el más infinito para el otro. Y si pongo, ¿cuál era? El valor 5. Entonces, si pongo el valor 5, constante 5, efectivamente la función también, cuando analizamos el recorrido, analizamos el eje y, no existe un valor, si nos acercamos acá, nunca va a tocar al valor 5 de la función. Se va a aproximar, pero nunca lo va a tocar. Entonces, efectivamente, el dominio y el recorrido de la función son todos los reales menos el 0, el dominio, y el recorrido son todos los reales menos el 5. Todo el resto sí se puede evaluar en algún punto. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Profe, Ujú. cuando sea el test, ¿vamos a tener que ocupar esa página para graficar las funciones? No necesariamente esta página, pero sí una página de gráficas, o sea, o un programa, si tengan. O sea, yo Ya. ocupo esta página porque la encuentro que es fácil de entender. Pero, por ejemplo, yo el que ocupo, por ejemplo, cuando analizo cosas más complicadas, es GeoGebra. Y es un poco Eso le más iba a fuerte. decir, porque al menos yo en el liceo ocupaba ese, pero ¿Sí? igual era un poco complejo. No, Por eso le digo, o sea, GeoGebra es muy bueno, buenísimo, pero un poco más complicado. El que es sencillo es este, pero es menos rudo, por decirlo así. O sea, sirve para tener la idea de las cosas, pero no es tan bueno. ya, profe.
Bueno, y en realidad también en los celulares ahora es que letra de aplicación ahí no he entrado a ese mundo, pero supongo que habrá muy buenas aplicaciones en ese sentido. Esto, tengo que cargar mi celular. Sí, profe, está la aplicación Symbolab, que esa también uno puede colocar gráficos, pero esa está en el celu igual y por internet. La única que he visto y que no funciona muy bien era Photomat o Photomap, algo así. Porque esa incluso tiene errores en cosas básicas. No sé si la han mejorado con el tiempo, pero cuando yo la analicé una vez, no era tan buena. Ya, vamos a ver la guía. Vamos a la guía, Entonces tenemos obtenga el dominio de cada función y aquí nos dan todas estas funciones y después nos piden no, pero estoy a otra parte así que aquí vamos a hacer, ¿cuánto nos quedan? Como 15 minutos. No sé, ¿cuál quieren hacer? ¿Ustedes consideran que es un poco más difícil? O partamos mejor de lo más básico. Intenten hacer ustedes alguna y los comentamos un ratito más. Partan desde la en adelante. Para la letra C, que dice f de z es igual a 3 z cuadrado más 2z menos 4, recordemos que el dominio lo que analiza son todos los puntos donde la función está bien definida. La función f de la z, perdón, de la c, ¿tiene raíces? ¿Tiene logaritmo? ¿O tiene fracciones? No. Por lo tanto, no posee restricción. El dominio de la C es todos los reales. Porque al no tener fracciones, al no tener raíces y al no tener logaritmos, no hay que analizar nada. Son todos los reales. Esa sería la respuesta. ¿Sabemos? Vamos a ir rápidamente de partida. En la A, todos deberían tener claro que el dominio son todos los reales menos el 0, porque el único valor, al enfrentarnos a una fracción que hace 0 al denominador, es cuando x vale 0. En la B, donde hay problemas, por lo menos lo que comentó Gloria, es que tenemos la raíz de x menos 3. Recordemos que al ser raíz, todo lo que está dentro tiene que ser positivo. Por lo tanto, tenemos que analizar cuándo x menos 3 puede ser mayor o igual a 0. Todo lo que está dentro de la raíz, en este caso, x menos 3, se tiene que analizar para que sea mayor o igual a 0. Entonces, aquí nos quería que x es mayor o igual a 3. Y esto tenemos que escribirlo en forma de intervalo. ¿Cuál sería el intervalo de esto? ¿Del menos infinito hasta el 3 o del 3 hasta el más infinito? Del 3 hasta el más Tres infinito. hasta el más infinito. Muy bien, ahí Carlos y Gloria. Entonces, este sería el recorrido, es decir, el dominio de la letra B. Como ya lo había comentado, en la C no hay restricción, porque aquí no tenemos ni raíces, ni logaritmos, ni fracciones, por lo tanto, el dominio de la letra C son todos los números reales. En la letra D, aquí hay un error de tipeo, pero esta debería ser una X. H de X es igual a 9X menos 9 partido por 2X más 7. Nos enfrentamos a una fracción.
Por lo tanto, hay que quitar el punto o los puntos que hacen que el denominador sea 0. En este caso, los valores son menos 7 medios, si no me equivoco. ¿Qué dice el público? ¿Qué valor X hace que abajo de 0? Pueden escribir por el chat si es que no tienen micrófono, para saber que están vivos. 2,3, 2 por 3,5. 2 por 3,5. Ah, sí, pero debe ser 3,5 negativo. Menos 4 séptimos. Eso es otro valor. A ver, hay que analizarlo. Este era 2x más 7. 2x más 7 tiene que ser igual a 0. Despejamos la x, menos 7, 2x. X es igual a menos 7 medios o menos 3,5. Pues son todos los reales menos el 7 medios. O el 3,5 se lo ocupan en forma decimal. Ese sería entonces el dominio de la D, que es la letra H. En la E tenemos 4 dividido I cuadrado menos 4i más 4. La variable es la letra I. Entonces, ¿qué valores no puede tomar I para que abajo de partido por 0? No puede ser 2. 2. ¿Está seguro? Creo que sí. No, está correcto. Aquí son todos los reales menos el 2. Y en particular esto es un cuadrado perfecto, entonces la única solución en este caso es 2. Muy bien, Carlos. La letra F. Tenemos g de x es igual a x más partido por 5. Acá, ¿tenemos fracciones? Sí, porque tenemos x partido por 5. La pregunta es, ¿existe un valor x que al denominador quede igual a 0? Y la respuesta es no, porque el denominador siempre va a ser constante igual a 5. Por lo tanto, en este caso, similar a lo que pasa con la letra C, el dominio van a ser todos los reales, porque no posee restricción. Y la G, que es k de z, que es 1 partido por raíz cuadrada de z menos 1, tenemos que analizar igual que la anterior. Primero analizamos que z menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Z sería mayor o igual a 1. Por lo tanto, esto lo pasamos a su forma, perdona, la palabra, intervalo. Esto sería el intervalo desde el 1 hasta el más infinito, porque todos los valores tienen que ser más grandes que 1. Pero tenemos un problema. Al estar expresado de esta forma, esto es una fracción. Por lo tanto, la restricción de la raíz es del 1 hasta el más infinito. Pero también tenemos restricción de una fracción. Por lo tanto, si sumamos la restricción de la fracción, z tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque si yo evalúo en 1, me queda 1 partido por raíz de 0, que es 0. Entonces eso no está definido. Por lo tanto, el valor 1 no puede ser tomado. Entonces la respuesta correcta sería, en lo real le voy a decir, como está en intervalo, simplemente el intervalo abierto desde el 1 hasta el más infinito. Y esto es porque justo acá es donde se genera el problema. No sé si quedó claro eso, o tienen dudas.
Asumo que el silencio es sí, profesor, está todo muy claro, no poseemos dudas. Y eso, y ya estamos en la hora, así que quedaríamos hasta aquí. ¿Más dudas y consultas antes de cerrar? Hoy día andan muy pocos comunicativos, así que eso, asumo que no hay dudas, que está todo muy claro. Profesor, ¿Gloria? en el test van a entrar estas dos guías. Sí, pero las dos guías de la parte 1, sobre la ecuación lineal. O sea, el test es solamente de ecuación lineal. Ujú. La guía 1 y la guía 1 versión 2. De ecuación lineal. Ujú. Ahí. Eso. Ya jóvenes, nos vemos el próximo día martes. Que estén muy bien, cuídense. Si van a beber, no conduzcan este fin de semana. Estudien. Eso. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Profe.